Isabel Díaz Ayuso tiene la cuenta atrás de su carrera política corriendo dentro de un juzgado de Madrid, y quien ha puesto en marcha el reloj no es Pedro Sánchez, ni la izquierda, ni los medios. Es su propia pareja. Esta semana, una jueza ha ordenado poner fecha al juicio contra Alberto González Amador y le ha recordado que todavía está a tiempo de reconocer sus delitos y pactar, y esa invitación, aparentemente rutinaria, encierra una trampa política perfecta de la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya no puede escapar. ¿Estoy exagerando? Te concedo que la frase suena a sentencia anticipada, y este canal no juega a eso. Así que vaya por delante el dato que juega a favor de Ayuso y que no te vamos a esconder. Las encuestas, hoy por hoy, dicen que este caso apenas le pasa factura. Y sin embargo, cuando termines este vídeo, cuando entiendas el dilema sin salida buena en el que está metida, vas a entender por qué hablamos de cuenta atrás. Porque hay dilemas que no se ganan, solo se elige cómo perderlos. Y quédate hasta el final, porque hay un dato de esta causa que casi nadie está contando y que eleva este asunto a otra dimensión. No hablamos solo de fraude fiscal. Hay una petición de pena encima de la mesa que incluye algo mucho más grave, con unas palabras que cuando las escuches asociadas a la pareja de la presidenta de Madrid, entenderás por qué en La Puerta del Sol prefieren hablar de Venezuela. Te lo revelo al final del vídeo. Vamos con la noticia, con precisión. La jueza de lo penal, encargada de enjuiciar a González Amador, ha dictado un auto que da el siguiente paso hacia el banquillo, admite las pruebas, ordena al letrado de la Administración de Justicia que señale la fecha de la vista y recuerda a las partes que, si es posible alcanzar una sentencia de conformidad conforme al artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, activen el protocolo para evitar la citación innecesaria de testigos y peritos. Traducido al cristiano, señor González Amador, si va a reconocer los delitos y a pactar con la Fiscalía, este es el momento de decirlo, y nos ahorramos el espectáculo. Recordemos de qué acusan a este señor, porque conviene no perderse. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él 3 años y 9 meses de cárcel por 2 delitos contra la Hacienda Pública en concurso con falsedad documental. Un fraude de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021, los años en los que ganó cerca de 2 millones de euros de comisiones por la compraventa de mascarillas en plena pandemia. Según la acusación, para pagar menos impuestos se dedujo facturas falsas. Y no se sienta solo. Hay otras 4 personas acusadas con él. Eso sí, la fecha del juicio llegará, dice literalmente el juzgado, cuando razones de agenda lo permitan, porque hay sobrecarga. Con lo cual, salvo sorpresa, no habrá juicio antes de 2027. Guárdate ese año en la cabeza, porque en mayo de 2027 hay elecciones en la Comunidad de Madrid, y ahí es donde esta historia deja de ser un caso de tribunales y se convierte en una bomba de relojería política. Porque atento al dilema, que es de manual y no tiene salida buena. Lo llamaban en la tertulia el dilema del prisionero, y es exactamente eso. Opción 1. González Amador acepta la conformidad. Jurídicamente es su opción más segura. Reconoce los hechos, asume la culpabilidad, paga, obtiene una rebaja de pena y probablemente evita la cárcel y el espectáculo de un juicio con testigos y peritos desfilando ante las cámaras. Pero políticamente, para Ayuso, es un misil a la línea de flotación, su pareja reconociendo formalmente, ante un tribunal, que defraudó a Hacienda con facturas falsas, a meses de las elecciones. Después de 2 años de relato victimista sobre la persecución política, después de comparar España con Venezuela, después del acoso a periodistas, ¿cómo sostienes el relato de la cacería cuando el supuesto cazado afirma que era culpable? Opción 2. Va a juicio. Entonces conserva viva la posibilidad de una absolución, cierto. Pero se expone a una condena más severa, con la acusación desplegando toda la prueba en vista pública, previsiblemente en pleno ciclo electoral, o con la sentencia cayendo después de las urnas, como una losa retardada. Y hay un tercer factor que complica todavía más el tablero, y es que este señor tiene otra causa abierta. La pieza de los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por sus contratos con el Grupo Quirón, que sigue instruyéndose en Plaza de Castilla. Esa es, según muchos analistas, la causa de más recorrido, la que investiga un presunto enriquecimiento a costa de contratos con la sanidad privada, la misma en la que la Guardia Civil lleva meses reclamando autorizaciones para investigar su patrimonio. Si pacta en la primera causa para evitar la cárcel, pero luego es condenado en la segunda, los antecedentes de la primera pueden mandarlo a prisión igualmente. Un pan con unas tortas, que dijo un tertuliano. La conformidad le compra paz hoy a cambio de hipotecar el mañana. ¿Te das cuenta de la foto completa? No existe ningún escenario, ninguno, en el que esto acabe bien para la presidenta. O confesión pactada de su pareja antes de las elecciones, o juicio con foco mediático en campaña, o sentencia pendiendo sobre la legislatura entera.
Ayuso pudo hacer un cortafuegos hace 2 años, separar su proyecto político del destino judicial de su pareja, que al fin y al cabo es un empresario privado. Eligió lo contrario, fundir su suerte con la de él, salir en rueda de prensa a decir que Hacienda le debía a su novio 600.000 euros, convertir cada paso judicial en un capítulo de la conspiración. Y cuando fundes tu destino con el de un acusado, el calendario judicial se convierte en tu calendario electoral. Eso no lo ha decidido la izquierda, lo decidió ella. Y merece la pena recordar cómo empezó todo, porque la hemeroteca es demoledora. Cuando el diario Es destapó el caso en marzo de 2024, la primera reacción de la presidenta no fue la prudencia, fue la contraofensiva total. Dijo que su pareja sufría una inspección fiscal salvaje. Dijo que en realidad Hacienda le debía casi 600.000 euros, presentando al acusado como acreedor. Dijo que todo olía a turbio y que era una persecución política escandalosa orquestada desde la Moncloa. 2 años y medio después, el resultado de aquella versión es este: apertura de juicio oral, 5 acusados, 3 acusaciones ejerciendo y una jueza recordando que el pacto sigue disponible si quiere reconocer los delitos. Cada una de aquellas afirmaciones ha ido chocando contra los autos judiciales como olas contra un espigón. Y sin embargo, nadie en el Partido Popular le ha pedido cuentas por haber puesto la institución de la Comunidad de Madrid al servicio de aquella versión. Esa es la otra factura de este caso, la institucional, la que pagamos todos los madrileños aunque no salga en las encuestas. Y aquí quiero leerte, porque esta es la conversación que la derecha mediática no va a abrir. Dime abajo en los comentarios, si tú fueras González Amador, ¿qué harías? ¿Pactar y confesar o jugártela en el juicio? Y la pregunta de fondo, la política, ¿crees que Ayuso llega a las elecciones de 2027 como candidata? ¿Sí o no? Te leo. Y no te vayas, que todavía queda lo del final, la petición de pena que casi nadie ha contado y que cambia la dimensión de todo este caso. Y ahora hablemos del ruido, porque el ruido es la otra mitad de esta historia. Mientras todo esto ocurre en los juzgados, ¿qué hace la presidenta? Pues viajar a Europa, a decirle al Partido Popular Europeo que España sufre una deriva autoritaria de consecuencias catastróficas, que tampoco se lo creían en su día los venezolanos y los cubanos. Una dictadura, ya ves tú, en la que ella gobierna la región más rica del país, insulta al presidente del gobierno sin consecuencia alguna y su equipo presume de conocer las decisiones judiciales por adelantado. Una dictadura curiosísima en la que, mientras tanto, quien reparte burofaxes exigiendo rectificaciones a periodistas es precisamente su pareja, el acusado, con cartas que directores de medios como Jesús Maraña han descrito en televisión como intentos de amedrentar. Fíjate en la asimetría. Porque es de libro. La deriva autoritaria la denuncia quien manda, y las cartas intimidatorias las recibe quien informa. En las dictaduras de verdad, créeme, los periodistas no reciben burofaxes, reciben cosas mucho peores, y los aludidos no pueden responder en el plató de una televisión pública. Llamar dictadura a esto no es un análisis. Es un insulto a los venezolanos y cubanos de verdad que saben lo que es una. Y hay una segunda asimetría de la que se habló en esa misma tertulia y que deberías conocer, porque explica por qué quizá tú mismo no habías oído casi nada de este auto. Haz el ejercicio, compara la cobertura. Cuando avanza cualquier causa que afecta al entorno del presidente del gobierno, el titular va a 5 columnas, abre informativos, alimenta tertulias durante semanas. Cuando avanza la causa de González Amador, la inmensa mayoría de los medios lo despacha con un breve, si es que lo publica. ¿Y sabes qué señalaba un director de medios en esa mesa? Que buena parte de esos periódicos, radios y televisiones están generosamente regados por la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. No hace falta ninguna conspiración ni ninguna llamada. Basta con que a nadie le convenga morder la mano que le compra páginas. Esa es la versión española y elegante de la censura. No se prohíbe la noticia, simplemente se le baja el volumen hasta que nadie la oye. Y conviene decir también lo que este canal dice siempre, porque nuestra credibilidad vale más que cualquier titular. González Amador no ha sido condenado. Le asiste la presunción de inocencia, exactamente la misma que exigimos para Begoña Gómez y para cualquiera. Si hay juicio, será un tribunal quien decida. Ahora bien, hay un elemento en este caso que lo hace distinto de casi cualquier otro, y es que la posición de partida no la fijó un juez ni un periodista, la fijó su propia defensa, cuando en febrero de 2024 envió a la Fiscalía aquel correo reconociendo por escrito que ciertamente se habían cometido 2 delitos fiscales y ofreciendo un pacto. Eso no es una acusación de la izquierda, es un documento de su abogado que consta en unos hechos probados del Tribunal Supremo. Por eso la invitación de la jueza a la conformidad tiene tanta miga. Le está ofreciendo, 2 años y medio después, exactamente lo que él mismo pidió por escrito antes de que todo esto estallara. La pregunta es ¿por qué ya no lo quiere? Y la respuesta, me temo, no es jurídica, es política.
porque lo que en 2024 era un arreglo discreto de un empresario con Hacienda, en 2027 sería la confesión del novio de la presidenta en vísperas electorales. Pensemos un momento en lo que revela todo esto sobre el estado de nuestra democracia, porque aquí está la reflexión de fondo. Recuerda la vara de medir que el propio Partido Popular ha establecido. Cuando se abrió juicio oral contra Begoña Gómez, su portavoz la llamó corrupta sin esperar a sentencia alguna. Ese es su estándar, el que ellos eligieron. Pues apliquémoslo con sus propias palabras. González Amador tiene apertura de juicio oral, 5 acusados a su lado, 3 acusaciones ejerciendo, y un correo de su defensa reconociendo 2 delitos. ¿Le ha llamado corrupto el señor Tellado? ¿Le ha pedido Feijóo a Ayuso que dé explicaciones? El silencio es tan atronador que casi se puede tocar. Hemos llegado a un punto en el que la estrategia procesal de un particular se diseña mirando el calendario electoral de su pareja, en el que una comunidad autónoma entera, su publicidad institucional, sus ruedas de prensa, su altavoz mediático, se pone al servicio del relato de defensa de un acusado por fraude fiscal, en el que se compara España con una dictadura para tapar unas facturas falsas. La corrupción clásica robaba dinero. Esto es algo más sofisticado y quizá más corrosivo. Es la captura del discurso público por los intereses privados de quien gobierna. Y la pregunta que deberíamos hacernos todos, votantes de izquierda y de derecha, es muy simple. Si esto lo hiciera un presidente socialista con la causa de su pareja, ¿lo llamaríamos normalidad democrática o lo llamaríamos por su nombre? Y una última capa, la más incómoda de todas, porque nos interpela también a nosotros. En la tertulia se recordaba un dato de Demoscopia que es verdad y que hay que mirar de frente. El votante de izquierdas suele penalizar la corrupción de sus partidos mucho más que el votante de derechas la de los suyos. Por eso el PSOE pagó carísimos sus escándalos y por eso Ayuso, de momento, no nota el desgaste. Se puede leer como cinismo del electorado conservador y algo de eso hay. Pero también se puede leer al revés, y prefiero esa lectura. La exigencia ética del votante progresista es un activo democrático, no una debilidad. El día que dejemos de exigir a los nuestros, seremos exactamente lo que criticamos. Así que no, la respuesta a la doble vara no es rebajar la nuestra. Es que la ciudadanía entera, también la de derechas, suba la suya. Y eso solo pasa si la información llega. De ahí este vídeo. Y con esto llegamos al dato final que te prometí, el que casi nadie está contando y el que cambia la dimensión del caso. Porque hasta ahora te he hablado de la petición de la Fiscalía, 3 años y 9 meses por fraude fiscal y falsedad. Pero en esta causa hay más acusaciones. La acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid eleva la petición hasta los 5 años de cárcel. ¿Y sabes por qué? Porque añade 2 delitos más, un delito contable y, agárrate, pertenencia a grupo criminal. Léelo otra vez. Pertenencia a grupo criminal. Esa es la calificación que una acusación sostiene formalmente y que un tribunal tendrá que examinar sobre la trama de facturas falsas en la que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid se sentará en el banquillo junto a otros 4 acusados. Es una acusación de parte, no una condena, y así te lo digo. Pero es que ni siquiera hace falta cargar las tintas. El escenario más suave de todos los posibles, el más favorable para él, es una conformidad en la que reconoce 2 delitos fiscales. Ese es el suelo de este caso. El suelo es la confesión. No hay versión de esta historia en la que la pareja de la presidenta salga diciendo que aquí no ha pasado nada, o confiesa pactando, o se juega en un juicio público que un tribunal decida si además hubo grupo criminal. Y sobre ese suelo tendrá que hacer campaña Isabel Díaz Ayuso en 2027, hablando de Venezuela mientras en un juzgado de Madrid se decide si su pareja es, con sentencia, lo que su propio abogado escribió que era. La cuenta atrás, como te decía al principio, ya está en marcha, y el botón no lo pulsó la izquierda. Y antes de irte, 2 preguntas para los comentarios. La primera, ¿crees que habrá conformidad o juicio? Moja, que quiero leer predicciones. Y la segunda, ¿aguantará el relato de Venezuela hasta mayo de 2027? Te leo abajo. Comparte el vídeo, porque esta es la noticia que los grandes medios despachan en un breve. Suscríbete con la campanita para seguir cada paso de esta causa, y cuando toque, vota con memoria. Nos vemos en el próximo vídeo. Jarabe democrático.